este día en el que se refrenda que la libertad de expresión está garantizada en nuestro país, el presidente de la República destacó el compromiso de su administración porque nadie se ha perseguido y nadie sufra por censura. Vamos a ver. Con motivo de la conmemoración del Día de la Libertad de Prensa en México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en compañía de miembros de su gabinete, reconocieron el trabajo del periodista Paulino Martínez, con la develación de una placa. Esta fue colocada en el Centro Cultural de México Contemporáneo, lugar en donde se le vio por última vez al periodista. Laura Hernández Martínez, bisnieta de Paulino Martínez, resaltó que a más de 100 años de la desaparición de su bisabuelo, hoy la nación reconoce la atrocidad cometida en contra de uno de los revolucionarios más comprometidos con las causas sociales y en la lucha por la revocación de la dictadura de Porfirio Díaz. El crimen de Paulino Martínez ocurre en ese contexto en el que no se quieren zapatistas en puestos como la Secretaría de Gobernación, que era el propuesto para Paulino Martínez por Villa y Zapata. Esa noche del 13 de diciembre en que mi bisabuelo fue engañado y salió por esta puerta para no volver nunca. Al finalizar la develación de la placa, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González, señaló que la violencia contra periodistas en el país es un tema que debe analizarse, debido a que del año 2000 a la actualidad se siguen presentando agresiones a periodistas. De 2000 para acá van 148 periodistas muertos, ha habido desapariciones y ha habido atentados a empresas periodísticas. Esto no se ha podido frenar desde el 2000. Lamentó que no se hayan podido erradicar las agresiones a los comunicadores, que no se logre generar condiciones para que el ejercicio periodístico pueda realizarse exento de presiones y sin intimidaciones. Con imágenes de Javier Cordero, Mariana Sánchez, 21 Noticias.